Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en una galaxia donde la paz es una frágil apariencia. ¿Qué sucede cuando la humanidad, los temidos guardianes de la paz, se ven arrastrados a una guerra que cuestiona el tejido mismo de su moralidad y poder? Entremos en la historia. En la vasta extensión del cosmos, la paz era un equilibrio delicado que se rompía fácilmente con las ambiciones de los imperios. La raza marada e insectile, hambrienta de conquista, puso sus miras en un sistema estelar repleto de asteroides ricos en minerales, una plataforma de lanzamiento perfecta para alimentar su expansión implacable. Un detalle inconveniente estropeó sus aviones: la presencia obstinada de los Wayam, una raza subterránea de mineros industriosos que ya estaban atrincherados en una de las lunas. Los antiguos tratados significaban poco cuando un imperio potencial los llamaba, y los Morada confiaban en sus números y su tecnología, y emitieron un ultimátum: rendirse o ser erradicados ante los Wayam, para quienes la retirada significaba la pérdida de generaciones de trabajo agotador. La elección parecía clara. Guerra era líneas de batalla grabadas en el vacío, flotas erizadas de armamento. Ambos bandos preparados para luchar en su rincón en esta brutal arena galáctica. Los experimentados Guaya se abrazaron a sí mismos para el ataque. Sabían de las tácticas despiadadas de los Morata. Su desprecio por cualquier cosa parecida a las reglas de combate sería una guerra fea, y dudaban que incluso una defensa firme no pudiera contener a los voraces insectoides por mucho tiempo. Pero cuando los primeros cruceros de asalto Morana se materializaron desde el hiperespacio, una visión más aterradora los recibió en medio de la ráfaga de fuego láser y transmisiones de pánico. Las elegantes naves de guerra atravesaron la oscuridad, no las toscas naves cuadradas de los Wayam, y ciertamente no las suyas propias. Estas naves exudaban una elegancia alienígena y una fría, aterradora deficiencia. Humanos, los legendarios guardianes de la paz. La galaxia. La peor pesadilla hecha realidad si fueras el agresor. La palabra del conflicto en ciernes viajó más rápido de lo que los Marada anticiparon, y llegó a los ojos vigilantes de los puestos de avanzados humanos cercanos. Un planeta aislado en el borde del espacio conocido normalmente no justificaría una intervención tan rápida, pero los Wam eran valiosos aliados dentro de la comunidad galáctica humana, y su posible desaparición amenazaba el delicado equilibrio de poder. A pesar de la ubicación remota del puesto de avanzada, los humanos se movilizaron rápidamente, reconociendo la importancia estratégica de intervenir para mantener la estabilidad. Esta era precisamente la situación en la que los humanos sobresalían: detener la propagación de la violencia sin sentido. Los Mora, confiados en su superioridad, fueron tomados por sorpresa por la aparición arrepentida de los humanos. Sus tendencias aislacionistas los habían protegido del conocimiento de la comunidad galáctica más amplia. Ahora, enfrentados a un adversario formidable, los Marada dudaron, inseguros de cómo proceder. Su historia fue una de triunfos. A través de una fuerza abrumadora, vieron esto no como mantenimiento de la paz, sino como un desafío a su floreciente dominio. Cegados por la arrogancia, redoblaron el ataque, dirigiendo una parte de su flota para enfrentar la nueva amenaza. Las primeras salvas rebotaron inofensivamente en los escudos de energía que parpadearon alrededor de las naves humanas. El comandante Mora miró con incredulidad, un miedo frío arrastrándose por sus vientres. Segmentados fueron, superados, y con una velocidad horrorizante, ese hecho se volvió innegable. Las naves humanas tomadas represalias, desatando una sinfonía de destrucción. Los láseres atravesaron el atrapamiento de cazas Marada, vaporizándolos con un ataque de precisión clínica. Cruceros Behemoth, erizados de armas refundidas bajo bombardeos sostenidos. No fue una batalla, fue una masacre en medio de la matanza. La nave de mando Mora emitió una frenética orden de pánico: retírate, huye con vida para luchar otro día. Pero incluso la retirada resultó ser una apuesta peligrosa. Los humanos se movieron con una velocidad y agilidad que compensaban su tamaño, cortando las rutas de escape y obligando a las naves insectoides a entrar en zonas de muerte. Las explosiones iluminaron el vacío,
y los gritos de la moribunda Mara llenaron los canales de comunicación a bordo de su asediada luna. Los mineros del Wayne presenciaron el espectáculo con una mezcla de asombro y horror. Ellos mismos no habían sido ajenos a la guerra, pero nunca habían visto un combate de esta aterradora eficacia. Los humanos parecían moverse con una intención escalofriante y calculada. Su objetivo no era solo la victoria, sino la aniquilación absoluta. Los Morana, una vez una raza orgullosa y ambiciosa, fueron destrozados en el lapso de unas pocas horas. Su flota quedó en ruinas humeantes. Sus guerreros se convirtieron en Stardust, y sus sueños de conquista murieron junto con ellos. Las palabras se extendieron por las Star Lanes como un reguero de pólvora. Los pacificadores habían llegado y su ira era absoluta. Mientras tanto, la flota humana centró su atención en los defensores del WIM, pero en lugar de la retribución, los mineros temieron una transmisión de Kurt. Les ordenaron que se retiraran. La amenaza había terminado. Los humanos parecían no estar interesados en más derramamiento de sangre una vez que su trabajo estuvo hecho. La precaución reemplazó al miedo entre los comandantes del WIM. Enviaron enviados a la nave insignia humana en busca de aquellos seres cuya destreza en batalla los abandonó. Sacudidos hasta la médula por los relatos de esos enviados, comenzó a surgir una imagen de la humanidad. No eran belicistas como M aprendió. Despreciaban la brutalidad, pero entendían quizás mejor que cualquier otra especie en la galaxia que el único elemento de disuasión seguro para la guerra era la capacidad de librarla mejor que nadie. La debacle de Morana envió ecos de miedo por todas las jóvenes y ambiciosas facciones de la galaxia. Los humanos pueden no buscar el conflicto, pero eran sus amos indiscutibles. Cualquier especie lo suficientemente tonta como para comenzar una guerra enfrentaba no solo la derrota, sino la aniquilación. Las secuelas de la batalla se extendieron por todas partes. Los Morana se humillaron y avergonzaron y se escabulleron de regreso a su sistema natal. Sus ambiciones expansionistas aplastadas para el futuro previsible. Otros imperios jóvenes, sus ojos puestos en vecinos vulnerables, repensaron sus estrategias. Una cosa era arriesgarse a una escaramuza fronteriza. Otra muy distinta era invitar a la aniquilación. Los humanos se pudren en la marada por... La vida de los Wayne se reanudó en su puesto de avanzada de asteroides, pero la guerra había dejado una marca indeleble. Continuaron sus operaciones mineras con un vigor renovado, agradecidos por su existencia continua, pero también inquietos por el zumbido potencial aterrador. Sus amistades con los humanos se profundizaron, teñidas con una mezcla de respeto y una pizca de miedo en toda la galaxia, e incontables bares de remanso, cantinas de mala muerte y complejos militares seguros. La pregunta resonó: ¿por qué nunca luchamos contra los humanos? Las respuestas fueron muchas y cambiaron dependiendo de la especie y sus experiencias. Algunos señalaron la abrumadora potencia de fuego humano, su dominio del combate espacial y la fría determinación grabada en cada reencuentro. Otros, más reflexivos, se centraron en la falta de agresión de los humanos. Nunca atacaron primero, solo respondieron con una fuerza aterradoramente desproporcionada. Muchos vieron, en el simple pragmatismo, que la ruta más corta hacia la paz era hacer de la guerra un esfuerzo suicida, pero la pregunta seguida siendo un rompecabezas que se resolvió justo más allá del alcance de la mayoría de las razas galácticas, los Morana eran demasiado orgullosos. Para admitir la verdad, los Wayam habían visto solo un atisbo de la oscuridad de la que era capaz la humanidad. Pocos comprendieron la paradoja fundamental que formó la base de la filosofía humana de la guerra dentro, de las flotas humanas y los pasillos de sus naves del almirantazgo. Surgió una pregunta diferente: ¿era esto sostenible? ¿Era correcto convertirse en el hombre del saco de la galaxia para perpetuar una paz nacida del terror absoluto? No había respuestas fáciles, solo debates sombríos y decisiones difíciles. Por ahora su misión era clara: prevenir guerras al ser la pesadilla indiscutible de cualquier posible conquistador. La galaxia respiraba las fronteras un poco más fáciles. Permanecían estables imperios menores. Se peleaban sin escalar a una matanza total, pero todos mantenían un ojo cauteloso en el rincón del espacio donde patrullaban las flotas humanas. Eran los guardianes sombríos, una necesidad monstruosa, un precio terrible.
Para una galaxia que nunca entendería verdaderamente cómo lograr la paz por sí mismo a través de años luz en los márgenes de la expansión galáctica, una nueva amenaza se estaba agitando. Mientras tanto, los Shi'Ari, una especie solitaria y tecnológicamente avanzada, veían el conflicto creciente como una oportunidad para promover su propia agenda, operando en las sombras. Ellos manipulaban sutilmente las tensiones entre los Marada y los Wim, sembrando semillas de discordia para desestabilizar la región. Los humanos y su orden impuesto eran un obstáculo, plaga que debe ser limpiada inicialmente. Los Shi'Ari operaban en las sombras. Ellos fermentaban disturbios en planetas fronterizos, suministraban tecnología a facciones descontentas y sutilmente guiaban a los imperios, armas cursos hacia de colisión. Entre sí, era un juego largo, una estrategia destinada a desestabilizar el statu quo y erosionar el dominio humano. Poco a poco, las noticias de estos incidentes se filtraron de vuelta a los analistas del alto mando humano. Examinaron los datos que conectaban un patrón detrás de eventos aparentemente no relacionados. A diferencia del ambicioso Marada, los Shi'Ari planteaban una amenaza insidiosa más sutil. No eran un enjambre que debía ser aplastado en una sola batalla, sino un veneno de combustión lenta destinado a socavar la estructura misma del orden galáctico. Los humanos respondieron con cautela. No podían simplemente aniquilar planetas basándose en sospechas y acusaciones, necesitaban pruebas. Una pistola humeante que vinculara a los Shi'Ari. Con los conflictos en aumento, los agentes humanos se desplegaron infiltrándose en células insurgentes que se conectaban con las redes de la sombra, juntando pacientemente las piezas del gran plan Shi'Ari para el Wayam. El regreso de las tensiones galácticas fue un recordatorio escalofriante. Ellos también comenzaron a notar los signos reveladores de desestabilización en la región del espacio. Viejos repentinamente rivales armados. Las escaramuzas fronterizas se volvieron más comunes. Wayam. Las fuerzas de seguridad se prepararon para una era renovada de conflicto y una profunda sensación de inquietud se instaló en sus ciudades subterráneas. Los ancianos entre los Wayam se acercaron a sus contactos humanos, expresando sus miedos y preguntando sutilmente si los humanos todavía eran capaces y estaban dispuestos a ser los protectores que alguna vez fueron. La respuesta humana fue a la vez tranquilizadora e inquietante en su directa. La amenaza Shi'Ari fue entendida. Los preparativos ya estaban en marcha. La guerra se avecinaba, pero esta vez no sería un ataque quirúrgico rápido como la debacle de Marada. Esta vez, toda la ideología podría ser confrontada. Los Shi'Ari eran un pueblo paciente que confiaba en la filosofía del progreso a través del conflicto. Veían la galaxia como un vasto laboratorio y la guerra como el máximo catalizador de la evolución. La paz estancada impuesta por los humanos estaba sofocando el verdadero potencial de incontables civilizaciones y de los mismos humanos. Los Shi'Ari creían que eventualmente caerían víctimas de su propia complacencia. Su gran plan alcanzó su crescendo cuando instigaron con éxito una guerra en toda regla entre dos imperios de nivel medio cuidadosamente orquestados y alimentados con armamento Silari de vanguardia. El número de muertos aumentó rápidamente. Los planetas se convirtieron en páramos quemados y la comunidad galáctica miró con horror. Este era el momento que los Shi'Ari esperaban. Transmitieron su mensaje en todos los canales de comunicación. Los humanos ya no eran capaces de mantener el orden. Su paz era una ilusión. La galaxia debe abrazar la guerra, abrazar el fuego purificador que traer una nueva era de avance a través del espacio humano. El llamado sonó como una declaración abierta. Los Shi'Ari habían abandonado su pretensión de sutileza, revelándose como los maestros titiriteros detrás de los crecientes conflictos, los almirantes humanos experimentados, veteranos de incontables guerras breves y decisivas, se encontraron enfrentándose a una bestia diferente. Este era un desafío existencial, un conflicto no contra una raza demasiado ambicioso, sino contra una filosofía arraigada. Un espejo oscuro de su propia creencia en la paz, a través de la fuerza superior. Las flotas movilizadas de la Commonwealth humana,
fueron retiradas de los márgenes, los astilleros produciendo máquinas de guerra a un ritmo sin precedentes, y los mundos humanos zumbaron con la determinación sombría de un pueblo que se prepara para luchar por sus vidas. El Guayam, observando a sus aliados, entendió lo que estaba en juego. La guerra no se resolvería con una única demostración brutal de poder militar humano, era una batalla por corazones y mentes. Y el precio del fracaso era demasiado terrible para Terry comprenderlo. Pero junto con la inquietud, brillaba una sensación de determinación. Eran constructores creadores, pero no eran ajenos a la guerra. Si la paz que apreciaban debía ser defendida, ellos también tendrían que luchar. La guerra con los Shi'ari y sus aliados manipulados no se parecía a ninguna otra. El conflicto al que se habían enfrentado los humanos era una guerra de desgaste, de ataques guerrilleros, de sabotaje selectivo. Los Shi'ari no buscaban ganar territorio, sino interrumpir la red interconectada que sustentaba el comercio humano. Y las líneas de suministro legal se cortaron bases estelares vitales. Sabotaje planetas enteros, sumidos en el caos con desinformación cuidadosamente plantada. Las bajas humanas aumentaron, pero mucho más preocupante fue el costo sobre las poblaciones civiles. En 1990, numerosos mundos, los Shi'ari atacaban sin piedad a objetivos blandos, deliberadamente, difuminando las líneas entre la zona de guerra y el refugio. Seguro, esta no era una guerra de conquista. Se trataba de probar la fragilidad de los humanos. Orden impuesto, el alto mando humano. Enfrentaba decisiones imposibles. No podía proteger cada planeta, proteger cada convoy. Sin embargo, cada muerte civil, cada atrocidad, alimentaba la narrativa Shi'ari. Los humanos eran falibles, no podían garantizar la paz y la prosperidad. Y la galaxia estarían mejor si descendía de nuevo a conflicto entre los humanos. La duda se agravó si se hubiera vuelto demasiado blandos, demasiado centrados en mantener la estabilidad. Tal vez los Shori tenían razón. La galaxia necesitaba el caos de la guerra para progresar. Era una línea de pensamiento peligrosa, seductora, una que amenazaba con desentrañar siglos de dura unidad, los Guayam endurecidos por su propia batalla. Enviaron a sus guerreros más duros y astutos para ayudar a sus aliados humanos, se unieron a los escuadrones de comando humanos de élite que operaban en lo profundo detrás de las líneas del frente, atacando el corazón de las arterias logísticas de los Shar, lentamente con sangre y sacrificio. La marea comenzó a cambiar, la adaptabilidad humana perfeccionada en incontables campos de batalla, demostrado ser un arma potente. Los Guayam, con su experiencia en guerra subterránea y logística, ofrecieron un apoyo invaluable. Pero la guerra se alargó. Los Shi'ari, impulsados por un fanatismo escalofriante, estaban dispuestos a gastar cantidades asombrosos para lograr sus objetivos, cada cadena de suministro protegida, cada acto de terrorismo prevenido. El costo fue muy inhumano, y las vidas de los Guayam. El conflicto con los Shi'ari fue diferente a cualquier que los humanos habían enfrentado. Antes, no fue solo una batalla por territorio, sino una lucha contra una ideología que amenazaba la estructura misma del orden galáctico a medida que las bajas aumentaban y se cometían atrocidades en ambos lados. El descenso creció dentro de las filas humanas, lo que llevó a conflictos internos y cuestionamientos morales. A medida que la guerra descendía a un punto muerto, sangriento, emergió un nuevo horror. Las armas biológicas, Shi'ari, su existencia solo se susurra en los informes de inteligencia. Se desataron en un mundo en disputa, el virus devastó la población, retorciendo cuerpos y destrozando mentes. Fue un acto de tal depravación que incluso los comandantes humanos endurecidos vacilaron. La represalia fue rápida y despiadada. Los ataques orbitales humanos redujeron el mundo. Los descendientes, negando a los Shoria la oportunidad de armar la plaga. El mensaje era claro, había líneas que los humanos no permitirían. Para ser cruzados poseían el poder de aniquilar planetas enteros y lo usarían si fuera necesario. Los Shi'ari, sin inmutarse,
redoblaron la apuesta, liberaron patógenos aún más virulentos, sembrándolos en centros comerciales abarrotados y campos de refugiados. La galaxia tambaleó, sectores enteros puestos en cuarentena, en un intento desesperado por contener la propagación. El caos llovió, y la narrativa de Shari ganó fuerza nuevamente. Los humanos no. Podía proteger a nadie, su paz era una mentira tóxica. El pánico floreció en una docena de mundos, alimentando el malestar y volviendo a antiguos aliados, unos contra otros a través del caos que se extendía, un plan desesperado formado en el almirantazgo humano. La estrategia Shi'Ari dependía de crear inestabilidad en el caos, erosionando el orden humano desde dentro. ¿Qué pasaría si ese caos pudiera volverse contra ellos? ¿Qué pasaría si en lugar de proteger a todos los planetas, los humanos desataran una ola calculada de destrucción controlada, una retirada estratégica que trastocaría los cimientos mismos del esquema Shi'Ari? La operación fue tan audaz como moralmente repugnante. Se reunieron flotas secretas que portaban armas del fin del mundo de una potencia aterradora. El objetivo era un grupo de Shi'Ari densamente poblados, mundos no fortalezas militares, sino prósperos centros civiles. Esto sería una demostración no de poder, sino de una voluntad de infligir inaceptables bajas para quemar el corazón de su enemigo fanático. La devastación fue absoluta, las ciudades se convirtieron en cráteres fundidos, las poblaciones se vaporizaron. Fue una atrocidad que resonó en toda la galaxia, y muchos de los aliados humanos más acérrimos retrocedieron horrorizados, los mismos Wim que no eran ajenos a los horrores de la guerra. Encontraron su historia compartida con la tensión humana. ¿Era este el verdadero precio de la paz? ¿En esto se había convertido la humanidad? Las secuelas del ataque al mundo natal Shari fueron desastrosas. La guerra en sí pendía de un precario equilibrio, pero la opinión galáctica había oscilado decisivamente contra los humanos. Su reputación, una vez empañada pero respetada, ahora estaba destrozada. Incluso aquellos que se beneficiaron de la paz impuesta vieron a los humanos como monstruos capaces de crueldades, eclipsando a los de los regímenes más salvajes. Los Shari aprovecharon la oportunidad con una eficacia escalofriante. Tildaron a los humanos de carniceros galácticos y se presentaron como los únicos defensores contra la tiranía monstruosa. La máquina de propaganda trabajó con el tiempo, torciendo la verdad y traicionando su incesante belicismo, como una cruzada desinteresada para liberar a la galaxia del yugo humano. La desilusión se expandió dentro de la comunidad humana. Muchos mundos, disgustados por el acto calculado de genocidio, vacilaron en su apoyo. La dura unidad que alimentaba su máquina de guerra comenzó a resquebrajarse. Algunos exigieron un regreso al aislacionismo, un intento desesperado por salvar su humanidad, mientras que otros exigieron una demostración de fuerza aún mayor, convencidos de que solo la victoria absoluta silenciaría a los Shari y los aliados recién descubiertos. Para los Wayam, la situación era insoportable, dividida entre el respeto por la destreza de los humanos y el horror por sus acciones. Se encontraron atrapados en una tierra de nadie moral. No podían alinearse con la doctrina fanática de los Shi'Ori de un conflicto sin fin, pero el precio que los humanos estaban dispuestos a pagar por las órdenes parecían demasiado alto en medio de la lucha interna. Los Shi'Ari atacaron, sus fuerzas reforzadas con nuevas oleadas de guerreros impulsados por un odio justo, irrumpieron en sectores mal defendidos del espacio humano. Fue una reversión de las etapas iniciales de la guerra, con los humanos luchando por defender su propio territorio de un ataque vengativo. Los Wayne se vieron obligados a tomar una decisión: apoyar a los humanos incluso cuando las dudas los acechan, o enfrentar solos la marea creciente de los revitalizados Shi'Ari. Fue una decisión agonizante, pero al final reconocieron una terrible verdad mientras aborrecían los extremos a los que habían recurrido los humanos. Sabían que una galaxia dominada por los Shi'Ari sería mucho peor. Las naves Wayam se unieron a las flotas humanas en una última resistencia desesperada.
El equipo minero fue reacondicionado para la guerra. Sus intrincadas redes subterráneas se convirtieron en fortalezas contra el avance Shi'ari. Fue una extraña alianza a regañadientes nacidos de la necesidad, pero no de la confianza. Resultó sorprendentemente efectiva. La guerra continuó con una brutalidad horrible en ambos lados. Los humanos, llevados al borde, respondieron de la misma manera. Mundos fueron aniquilados. Flotas enteras fueron sacrificadas en apuestas suicidas, destinadas a paralizar la máquina de guerra Shari. En medio de la carnicería, cualquier atisbo de honor y diplomacia se desvaneció, devorado por los fuegos del odio. Y sin embargo, bajo la superficie de la locura, surgió un rayo de esperanza dentro de las filas humanas. Las filas descendieron y se hicieron más ruidosas. Oficiales atormentados por las atrocidades cometidas en su nombre, comenzaron a desafiar órdenes, sabotaje, propuestas de paz encubiertas. Incluso los motines se convirtieron en una realidad aterradora. La comunidad humana, una vez un monolito, se tambaleó al borde de la guerra civil, la Shari. Sintiendo su debilidad, redoblaron sus esfuerzos, pero su fanatismo los cegó a una escalofriante comprensión. En la búsqueda de su ideología retorcida, se habían convertido en el reflejo de su enemigo. Ellos también estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa, y todo en nombre de su perversa visión del progreso. La galaxia quemó mundos que alguna vez fueron bastiones de paz y comercio, símbolos del orden que los humanos se habían esforzado por mantener, fueron consumidos por un ciclo interminable de violencia y retribución en medio de las ruinas y el silencio, tonos y reuniones clandestinas. Una pregunta desesperada se susurró, haciendo eco de la que atormentó a tantos después de la marada de Baco. ¿Por qué nunca luchamos contra los humanos? Las respuestas se habían vuelto borrosas, retorcidas casi más allá del reconocimiento para algunos humanos. Todavía eran los aterradores guardianes, un sombrío elemento de disuasión contra la autodestrucción completa que otros veían solo monstruos, no mejores que los fanáticos genocidas a los que se oponían. Y aún así, algunos comenzaron a vislumbrar una terrible verdad aplastante para el alma. Tal vez los humanos no eran excepcionales. Tal vez la oscuridad estaba dentro de todos los seres sintientes, un potencial monstruoso esperando ser liberado bajo las circunstancias adecuadas. Tal vez la verdadera pregunta no era por qué nunca luchamos contra los humanos, sino por qué luchamos de la manera en que estoy atrapado en este mundo. Torbellino de muerte y desilusión. CLS obstinadamente a la existencia, su pragmatismo profundamente arraigado, proporcionó una pizca de cordura que lucharon junto a los humanos, en los que ya no confiaban plenamente, no por lealtad, sino porque comprendían que el universo no ofrece otra opción viable. Sus ancianos, endurecidos por una vida de conflicto, se acercaron a la disidencia humana, una apuesta arriesgada pero nacida de la absoluta necesidad de terminar con la masacre. El final de la guerra no llegó con una batalla decisiva ni con un gran tratado, con un gemido, exhaustos, desangrados por un conflicto que parecía no servir a ningún propósito final. Tanto los humanos como los Shari vacilaron. Sus flotas una vez, los símbolos de un poder inquebrantable se convirtieron en naves fantasma, tripuladas por almas huecas. El punto de inflexión fue tan imprevisto como brutal. Una facción Splinter rebelde nacida de dentro de las fuerzas humanas fracturadas se descarriló por completo, negándose a reconocer cualquier autoridad. Desató la última de las armas humanas del fin del mundo en un mundo neutral, un acto final de destrucción, nihilista que enfermó incluso a los más. Los ardientes belicistas dentro de las filas Shi'ari. La galaxia se tambaleó. Esto no es guerra sino locura. Los Shi'ari. Sus filas se redujeron y su fanática certidumbre vaciló silenciosamente. Se retiró de los últimos sistemas clave. Los almirantes humanos, avergonzados y disgustados por los actos de su propia gente, ordenaron un alto el fuego. La máquina de guerra chisporroteó hasta detenerse, no con orgullo ni honor, sino con una repulsión profunda y cansada en el silencio que siguió al Wayam. Salieron al vacío como una parte neutral impoluta,
por los peores excesos de cualquier facción, se convirtió en los reacios intermediarios de la paz. Organizaron las primeras conversaciones tentativas no entre diplomáticos o generales, sino entre veteranos, cansados, simples soldados humanos, y Shayari, por igual que compartían el horror común de presenciar lo que su propia especie era capaz de hacer. Las negociaciones fueron un esfuerzo agotador y desgarrador. Hubo demasiada sangre derramada, demasiadas atrocidades, cometidas por fácil perdón, pero lentamente del agotamiento compartido y el deseo desesperado de simplemente no luchar más. Un frágil acuerdo se fusionó, se designó zonas de alto. El fuego, el comercio se reanudó con cautela. Un Shiari se retiró a su sistema estelar marcado y sacudido, su filosofía de conflicto interminable. Manchada para siempre para los humanos, las consecuencias fueron más tumultuosas. La guerra civil se avecinaba mientras las facciones se enfrentaban por el futuro de su civilización. La pregunta que se cernía sobre ellos era existencial. Si la paz a través de la fuerza abrumadora condujo a este cataclismo, ¿qué quedó? ¿Quiénes eran realmente uno despojado de su papel autoproclamado como ejecutores galácticos? El Wayam, observando a sus aliados destrozados, mantenidos su distancia, ofrecieron toda la ayuda que pudieron, pero entendieron que los humanos necesitaban encontrar sus propias respuestas en medio de los escombros. Tiempo y mucha introspección se necesitaría antes de que se pudiera reconstruir la confianza mientras la galaxia comenzaba a reconstruirse. Quedaban preguntas sobre la naturaleza de la paz y el precio que habían pagado para lograrla. Los humanos, que alguna vez fueron vistos como guardianes del orden, ahora luchaban con su propio papel en la perpetuación del ciclo de violencia en medio de la incertidumbre. El Wayam permanece firme en su perspectiva pragmática que ofrece un faro de esperanza y una galaxia aún atormentada por los ecos de la guerra.